El espiritismo es algo que existió tal vez solamente en las épocas bíblicas o tal vez está en vigencia en nuestro tiempo también. ¿O será acaso que nunca desapareció? ¿Cuál es el peligro del espiritismo? ¿Cuáles son sus engaños? Y mucho más importante todavía, ¿de qué manera podemos protegernos frente a ello? Estas son algunas de las cosas que hoy día podemos estudiar, así que bienvenidos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola, Heriberto. Hola, Pedro. ¿Cómo has estado esta semana? Bien, gracias a Dios. Sí, qué bueno, qué bueno. Nuevamente encontrándonos con nuestros amigos para otro estudio más de la lección de escuela sabática. Así es. Así es. Y llegamos a la lección número 10. El espiritismo desenmascarado. Tremendo título, ¿eh? Así que vamos a ver algunas cosas interesantes hoy. Pero ¿qué tal si empezamos con una oración? Sí, claro. ¿Sí? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad que nos das de presentar esta lección tan importante. Sabemos que necesitamos conocer lo que existe hoy, el espiritismo y cómo nos afecta nuestras vidas. Ayúdanos a presentar esta lección para que nuestros oyentes se beneficien y que también puedan preparar sus vidas para tu segunda venida. Sabemos que tú vienes pronto, pero el enemigo también ataca de diferentes formas, tratando de hacer caer a los que te siguen y los que te aman. Bendice esta lección, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Y nuevamente, recordándoles el título de la lección en esta ocasión es El espiritismo desenmascarado. Llegamos a la lección número 10. Y quiero leer del libro de Eclesiastés, el capítulo 9, los versículos 5 al 7. Vamos a leer lo siguiente. Dice: Los vivos sabemos que vamos a morir, pero los muertos no saben nada, no tienen conciencia de nada y serán olvidados. Después de morir, uno ya no siente amor, ni odio, ni envidia. Nunca más vuelve a experimentar lo que se hace bajo el sol. Así que, anda ahora, come, bebe, disfruta y sé feliz. Tranquilo, que Dios aprueba todo esto. Muy bien, esto lo leí de la versión Palabra de Dios para Todos. Interesante. Pero, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando esta lección, Heriberto, ¿qué será el espiritismo, no? ¿Cómo podríamos definir el espiritismo en el presente, ¿no? Bueno, esto lo podemos nosotros definir como la creencia que sostiene que existen seres espirituales y que nos podemos comunicar con ellos también. Ajá. Y tal vez la otra parte es el hecho de que quizás se considera de cierta manera que hay una vida después de la muerte, ¿no? Y lo que tú estabas comentando ahorita, o sea, el hecho de que podemos quizás comunicarnos con los seres que están del otro lado, ¿no? O sea, de los que están muertos también, ¿no? O sea, hay esa creencia. Ahora, ese es un punto que ha existido, digamos, esa creencia, y tal vez no solo la creencia, sino la práctica de poder o de querer comunicarse con estos seres, digamos, con las personas que han muerto. Es una práctica que se ha estado realizando en la humanidad desde tiempos milenarios. O sea, hay registros en la Biblia de eso, ¿no? Sí, Pedro, porque lo que había comentado es de que nosotros nos comunicamos con Dios, ¿no es así? Ajá. Y a la misma vez Satanás había dicho anteriormente que él ha tratado a través de la historia de imitar todo lo que Dios hace. Así es. Esta es la forma que él usa para que los que le siguen a él se puedan comunicar con él. Ajá. ¿Verdad? Exacto. Ahora, quiero leer del libro de Mateo, el capítulo 10, el versículo 28.
Leo de la Nueva Versión Internacional. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora, un poco, tal vez, no sé si te ubicas un poco en el contexto del que fue dicho este versículo, Heriberto. O sea, ¿en qué situación estaba ocurriendo cuando Jesús menciona este versículo, ¿no? En Mateo 10. En Mateo 10, Jesús estaba enviando a los 12 discípulos a ir a predicar a diferentes áreas, ¿no? Pero los estaba capacitando incluso con la presencia del Espíritu Santo. O sea, los estaba capacitando y dándoles poder. O sea, les estaba diciendo, los demonios se les van a sujetar, van a poder sanar personas, que tienen enfermedades en la piel, van a poder dar luz y esperanza a los necesitados, incluso si es necesario, van a poder resucitar a los muertos. O sea, todo eso los estaba capacitando el Señor en ese momento, ¿no? Es interesante incluso que a uno de los que capacitó también aquí fue a Judas Iscariote. También, o sea, él también estaba siendo capacitado en ese momento y siendo enviado junto con los 12. Me parece que, no estoy seguro si lo envió junto con Andrés, lo envió también para que pudieran hacer pareja, porque iban siendo enviados de 2 en 2. Y entonces fueron enviados y también él fue enviado justamente capacitado con este poder también. Ahora, este es el contexto en el que fue dicho estos versículos, porque en realidad la idea de esta expresión es el hecho de que podamos tener plena confianza en que el Señor es el que nos capacita, que el Señor es el que nos entrega las posibilidades para enfrentarnos a las dificultades, cualquiera sean estas de la vida, ¿no? O para poder superar cualquier situación. O sea, ese digamos es el contexto, ¿no? Así como les estaba diciendo a los discípulos, ¿no? No se preocupen, le dicen, ¿no? ¿Acaso tal vez los pajaritos tienen un valor, pero ustedes valen mucho más que eso? O sea, y si entran en un lugar y no los reciben bien, váyanse de allí. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Porque en realidad el poder, digamos, la seguridad en la vida la tenemos que encontrar en el Señor. Sí, además, Pedro, podemos ver que Él los mandó y ellos iban a encontrarse con situaciones aún de personas endemoniadas. También. O sea, Él les está diciendo que eso iba a pasar, pero que no tuvieran miedo. Claro. Ahora, no sé si tú has tenido experiencia. Yo he escuchado, pues, personalmente no he tenido, ni quiero tener una experiencia así, porque de las personas que las han tenido es terrible. Claro. Enfrentarse con una persona endemoniada, solamente con el poder de Dios uno lo puede hacer. Lógico. No hay otra forma, o sea, esa es la única manera. O sea, por una persona que está poseída por algún espíritu demoníaco, o sea, la única manera es el poder de Dios, ¿no? No hay otra forma. Y ahora, dentro de esto, o sea, porque tal vez la idea, la figura es, ¿cómo es que una persona llega a esta situación, ¿no? O sea, tal vez la pregunta es esa, ¿no? Y dentro de eso, quizás podernos preguntar qué formas de espiritismo podemos reconocer en el presente, ¿no? O sea, ¿de qué manera aparece o se manifiesta el espiritismo en la actualidad, ¿no? En el presente? ¿De qué formas no se muestra, Pedro? Claro. Podemos decir que en la meditación, la misma. Okay. Podemos decir también que cuando uno es, o lo que se le llama ahora, es hipnotizado, abre las puertas. Hay juegos que puede uno comprar en la tienda que abren las puertas para los demonios. Claro. Todo esto son formas para que el enemigo ha creado para que se perdure esta creencia de que existe algo después de la muerte. Ok. Fíjate, es interesante ahorita lo que mencionas con respecto a, por ejemplo, a juegos incluso, ¿no? Hace algunas semanas creo comenté respecto a algunos videos de un amigo que justamente presenta un video bastante bien detallado del origen de los juegos de mesa que obviamente se dieron origen en este país, o sea, en los Estados Unidos se dio origen justamente a esos juegos de mesa. Y era curioso porque, digamos,
en un principio la sociedad en este país es una sociedad muy, muy puritana, muy pegada a la letra bíblica, muy cristiana. Digamos, desechaba cualquier posibilidad de juegos de azar, ¿ok? No tenía, digamos, en la mente el practicar juegos de azar y sin embargo se empezó a meter juegos que tenían que ver con el contexto religioso, o sea, donde tal vez los representantes de la iglesia tradicional, católica, apostólica, romana, no eran bien vistos, ¿no? O sea, porque entendemos de que los Estados Unidos netamente es un país protestante, ¿no? Entonces había siempre una aparente, digamos, separación, distancia con lo que significaba, con lo que significa Roma. Entonces, en los juegos de mesa empezaron a, digamos, a entrar juegos por allí de esa manera, ¿no? De corte religioso, donde el bueno era la persona que, digamos, era el evangélico, era la persona que cristiana, no católica, que, digamos, se enfrentaba más bien al papado, ¿no? Al gobierno de Roma. Pero después estos juegos empezaron a variar, ¿no? Empezaron a cambiar, ya empezaron a haber distintos tipos de juego una vez que empezaron a ser aceptados, digamos, por la sociedad en ese entonces. Hasta que después apareció el famoso juego de la Ouija, ¿no? También. ¿Ok? Ahora, yo sí he sabido de personas, de personas que con la práctica de este juego han llegado a tener problemas justamente por cuestiones de aparición de espíritus o aparentemente seres que no los dejan tranquilos y etcétera, etcétera. O sea, ese tipo de cosas sí pasa, ¿no? Ahora, ¿cuál es el riesgo del espiritismo, no? Ahora, dentro de eso, o sea, no olvidemos también el hecho de que el espiritismo en la actualidad se presenta incluso a través de las películas. O sea, las películas, yo creo que no hay tal vez una película que no muestre algún tipo de situación espiritista. O sea, siempre la hay. O sea, están metidos ahí de una o de otra manera, ¿no? Mostrando un elemento muy importante, el hecho de esta condición de la vida después de la muerte, ¿ok? O sea, esa parte, ¿no? Esa parte es la que lleva al nexo ¿no? De lo que conocemos como el espiritismo. Ok, ¿cuál es el riesgo del espiritismo? O sea, ¿qué peligros conlleva el ingresar en las prácticas espiritistas? Yo creo que el riesgo más grande que existe, Pedro, es el de que nos puede apartar de Dios. Okay. Yo creo que de la forma en que nosotros ponemos porque Dios quiere que tengamos fe en Él. Okay. Es así. O sea, que creamos en Él. Él nos da señales, nos da milagros. Él hace milagros en nuestras vidas. El enemigo, como lo había dicho antes, él quiere que nosotros lo adoremos a él y está dispuesto a darnos las mismas cosas que nosotros pedimos. Ahora, sabemos que la mayoría de los artistas, Pedro, ellos ya han hecho un voto por el enemigo. Y él les da fama, les da dinero. Yo pienso que muchos de ellos son abiertamente reconocedores y espiritistas en sí, en lo que ellos hacen. Para nosotros, Él quiere también que nosotros seamos engañados. Claro. O sea, este es un engaño sutil, porque como dijimos, si nosotros no adoramos a Dios y estamos adorando al enemigo, no hay punto medio. Y esta es una de las formas que Él quiere usar para atraer a todas las personas. De alguna forma distraerlos. Si no es que nosotros, las personas, le den todo su poder al enemigo, pero que nos mantenga ocupados hasta que Cristo venga. Y definitivamente en eso puedo encontrar y ver también que un peligro muy, muy serio es el hecho de que abrimos la posibilidad a la influencia demoníaca en la persona, ¿no? ¿Ok? Y esa influencia se va a ver, digamos, en diferentes formas. Por ejemplo, lo que tú acabas de mencionar, el hecho de que tal vez la gran mayoría o todos los artistas o personas que tienen influencia sobre los demás en el mundo
son personas que abiertamente tienen algún tipo de inclinación a este tipo de situaciones. O sea, eso se sabe, o sea, se conoce, ¿no? ¿Ok? El poder abrir nuestra mente, que es el elemento que nos permite relacionarnos con la parte espiritual. O sea, el espíritu que nosotros tenemos dentro se puede relacionar con el espíritu de Dios a través de nuestra mente, de nuestro cerebro. ¿Ok? Entonces, esta apertura a la influencia demoníaca a través del control de nuestra mente es algo que nosotros, digamos, podemos arriesgar a poner, digamos, en control de un ser enemigo. O sea, esa es la parte peligrosa con la práctica del espiritismo. Sí, Pedro. Y yo creo que ninguna persona abiertamente diría, pues yo quiero tener influencias y le quiero dar cabida al enemigo. Claro. No lo hacen. Claro. Por eso es que el enemigo usa todos estos trucos. Tenemos, como dijimos, los juegos, tenemos el horóscopo, tenemos muchas cosas que aparentemente son inofensivas. Así es. Pero es una forma para abrir la puerta. Porque él no puede entrar tampoco sin que nosotros le demos permiso. Claro. Y él lo hace con engaños. Exacto. Así es que si somos engañados, pensamos que estamos haciendo algo inofensible, él usa esto para entrar. Y muchas veces cuando ya nosotros damos cuenta, la persona es demasiado tarde. Así es. Ese es el riesgo, uno de los riesgos más grandes también. Muy bien. Quiero avanzar en esta parte y poder leer del libro de Primera de Corintios, el capítulo 15, los versículos 51 al 54. Y dice esto: fíjense bien en el misterio que voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. Leí esto de la Nueva Versión Internacional. Tremenda esperanza que tenemos aquí. ¿Sí? Así es. Tremenda esperanza. Creo que hace algunas semanas justamente conté la experiencia esta que tenía con esta persona que, en el trabajo, una señora, una paciente que se estaba arreglando los dientes, y entonces cuando me dijo, cuando yo resucite, no quiero estar sin dientes, me dijo, ¿no? Quiero arreglarme los dientes ahora, porque no quiero estar sin dientes el día que yo resucite. Y entonces yo le dije, yo también creo que vamos a resucitar, pero el día que nosotros resucitemos, vamos a resucitar con un cuerpo renovado, ¿no? Con un cuerpo nuevo, transformado. Y recuerdo hasta ahora la expresión de alegría, de satisfacción, ¿no? De gozo de esta señora, ¿no? Diciendo amén, que así sea. O sea, el deseo de poder ser justamente transformados en ese momento del llamado que el Señor haga a todos sus hijos, a los que descansan en la tumba también. Así es. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos, por ejemplo, explicarles, ¿no?, la creencia del estado de los muertos a otros cristianos? O sea, esto es muy importante. O sea, ¿qué sustentos bíblicos hay para confirmar que los muertos resucitarán cuando venga el Señor? Y no es que los muertos ahora están andando por allí en algún lugar, ¿no?, o están dando vueltas o comunicándose con otros seres, sino de que en realidad la persona muerta está durmiendo y que en el momento en que venga el Señor, en ese momento ellos se levantarán también para encontrarse con el Señor. Es interesante, Pedro, porque esta es una mentira que se ha perpetuado desde el principio con Adán y Eva. Ajá. Porque ellos, Satanás les dijo que en realidad lo que les había dicho Dios, que cuando ellos desobedecieran, ellos iban a morir, él les dijo que no. Ahora, esto es lo que él está usando desde entonces, claro, ahora en nuestros días, claro, porque la gente piensa de que en realidad nosotros no morimos, claro, que algo existe
después de la muerte que vive, que es parte de ellos. Y en realidad, si es una parte o de ellos o no, espíritu o lo que sea, eso lo está diciendo que nosotros somos inmortales. Ajá. Y eso pone como a Dios como un mentiroso. Claro. Y eso es lo que quiere Satanás. Claro. Y eso lo prueba y lo supuestamente con las personas cuando he conocido personas que mi abuelita me dijo cómo es que ella había visto a una persona que sabía que había muerto y que se la encontró y que habló con ella. Okay. Ahora, ¿cómo yo puedo convencerla a ella cuando ella con sus ojos lo vio, con sus oídos lo escuchó? Claro. O sea, este es el engaño más grande que Satanás ha hecho. Claro. Porque en realidad a una persona que ha experimentado este encuentro, no hay forma que tú le puedes convencer. Claro. Así que sabemos que si nosotros escudriñamos la Escritura, hay muchos pasajes donde nos dice que el hombre cuando muere no sabe, que sus pensamientos acaban con él en la muerte. Y esto lo podemos mirar simplemente cómo es que sucedió cuando Dios creó al hombre, Pedro. Sabemos que Dios creó al hombre simplemente el del lodo. Okay. Y después Él dio su soplo de vida. Okay. Y entonces fue una alma viviente. Exacto. Y es lo que la gente no comprende. Oh, entonces del alma vive. No. Solamente ponle ahora de regreso. Ahora le quita el espíritu del aliento de Dios regresa a Dios. Exacto. Y ahora lo que queda es un alma muerta. Así es. ¿Verdad? Claro. Esto realmente es un tema que debería llevarnos a profundizar el estudio, digamos, de manera mucho más amplia, ¿no? Hay varias cosas aquí muy, muy importantes. O sea, lo que estabas mencionando, ¿no? Del recordar cómo es que el ser humano fue formado, ¿no? Formado de la tierra, o sea, una parte material, una parte física, pero también un contenido espiritual, que es el aliento de vida que Dios nos da. Exacto. ¿Ok? Ahora, en el contexto hebreo, o sea, esta condición de entrega del aliento de vida tiene tres, digamos, segmentos o tres partes. O sea, es muy interesante esto, ¿no? Una primera parte, que es la parte que posee el Señor del aliento de vida. Una conexión o ya la emisión de ese soplo de vida que va desde el Señor hasta el receptor, que sería uno mismo. Y luego la parte que ya habita en nosotros, que es el aliento también del Señor, que es una parte viva que habita en nosotros. O sea, estos tres elementos están conectados, están ligados. Y en realidad tiene razón esto en el sentido de que nuestras vidas pertenecen al Señor. Y para que nosotros vivamos en realidad es porque estamos ligados de cierta manera con Dios. ¿Ok? Y en la medida en que nosotros nos apartamos de Él, empezamos a morir en realidad. Sí, nos separamos de Él y empezamos a morir. Ahora, ¿qué ocurre en la muerte? Justamente esta parte viva, o sea, este elemento de vida, regresa al Señor, porque Él lo dio. No nos pertenece, no es nuestra. La parte del cuerpo vuelve a la tierra, o sea, se separa. Ahora, es interesante que digamos, en los escritos mencionan de que esta unión entre parte física y espíritu da origen al alma, ¿no? Fue entonces el ser humano un alma viviente, ¿no? Pero en el momento en que se separan estos dos elementos, nuevamente ya no existe nuevamente el alma, o sea, ya no existe esa parte viva, o sea, obviamente el cuerpo regresa a la tierra y la parte viva, el espíritu, el soplo de vida, regresa a Dios, quien lo dio. ¿Okay? No es que está andando por allí, ¿no? Es algo que está en sujeción y en control de Dios, porque es la parte viva que el Señor nos entrega. Ahora, ¿cómo se aplica el conocimiento, tal vez, sobre el estado de los muertos en nuestra vida diaria, ¿no? O sea, ¿de qué manera el conocimiento de esta doctrina, ¿no? Del estado de los muertos me ayuda a confiar en Dios en medio de las pruebas y los desafíos que pueda tener cada día, ¿no? Definitivamente es una ayuda porque podemos decir que el cristiano no muere, Pedro. Podemos decir que el cristiano duerme. Ok. Porque es lo que le llama la Biblia. Es un sueño. Y sabemos que cuando nosotros tenemos la fe, hemos creído en
en Dios como nuestro Salvador, tenemos esa esperanza de que nosotros en realidad solamente dormimos y vamos a esperar la segunda venida, Así es. en la que Él va a sonar la trompeta y todos los que han creído en Él van a resucitar para una vida eterna. Amén. Creo que esta parte, digamos, es una condición que me ayuda o me debería ayudar cada día a poder tener más confianza en Exacto. el Señor, o sea, para estar más sujeto en Él. Realmente es esto, ¿no? Es esto. Ahora, ¿de qué manera tal vez el creer en la resurrección futura influye en nuestra perspectiva de la vida y de la muerte en el presente? O sea, ¿de qué forma la seguridad en la resurrección con un cuerpo renovado, ¿no? Con un cuerpo alejado totalmente de la enfermedad, del dolor, de cualquier situación ajena a la vida que el Señor quiere darnos? O sea, ¿de qué forma la seguridad de la resurrección con un cuerpo transformado me permite ver la vida en el presente con confianza, ¿no? Con más confianza? Yo creo que esto debería de ponernos en perspectiva, Pedro, que nosotros debemos de llevar una vida saludable. Ajá. ¿Ok? Muchas veces nos enfermamos, pero es por nuestra forma de vida que llevamos, que no reconocemos lo que Dios quiere, los cambios que debemos de hacer en nuestra vida. Y muchas veces viene la enfermedad y muchas veces hasta la muerte. Sí. Y esto es lo que, cuando nosotros encontramos esta esperanza y por alguna razón nuestro cuerpo se ha deteriorado de tal forma que esperamos la segunda venida de Jesús para recibir ese cuerpo. Claro. Eso me da a mí, como dije, esperanza, saber de que va a venir un día donde yo no voy a estar peleando con mi peso o mi pelo o lo que sea, Ajá. de lo que no estamos contentos de nuestro cuerpo que tenemos hoy en día, pero que Él nos va a dar un cuerpo perfecto. Amén. Como el que nunca hemos tenido y nunca podremos tener aquí en esta tierra, por más buena salud que nosotros tengamos o más ejercicio que hagamos, Él lo va a hacer perfecto. Claro. Que no conocemos ni qué será esa perfección en realidad todavía. Amén, amén, que así sea. Ahora, fíjate, Heriberto, pensar en un detalle más, ¿no? O sea, ¿qué propósito le encontramos entonces a nuestra vida al saber de que Dios planea que nosotros podamos vivir eternamente al lado de Él, ¿no? O sea, ¿qué significado, qué sentido yo le puedo encontrar a mi vida hoy al saber que la muerte que conocemos es algo temporal, pero que el Señor tiene un plan eterno para nosotros, para vivir al lado de Él? Bueno, todavía más que eso, Pedro. Sabemos que si nosotros vamos hacia el cielo y Dios nos quiere preparar para vivir allí eternamente, no debemos entonces vivir de tal forma hoy en día para estar preparados para ese futuro que viene pronto. O sea, eso es lo que a veces pensamos, no, pues si Dios me va a dar a un cuerpo nuevo, entonces hay que usar el que tenemos mientras lo tenemos. No, es un sentido de que debemos de tener de preparación para donde vamos. Porque sí, nunca vamos a alcanzar esa perfección, pero eso nos va a ayudar a nosotros hoy en día a vivir una vida más saludable, más feliz. ¿Verdad? Creo que en definitiva, o sea, por ejemplo, lo que mencionas ahorita, ¿no? El hecho de que, digamos, intencionalmente busquemos mantener una vida más saludable, una vida, digamos, con mejores condiciones para nuestro cuerpo y otros factores más, en realidad tienen un propósito muy importante y es el propósito de relación. O sea, cuando yo estoy sano físicamente hablando, tengo la posibilidad de relacionarme mejor con los demás. Claro que sí. O sea, es esa condición, esa capacidad, ¿no? Cuando yo cuido mi cuerpo, cuando yo trato de verme, digamos, bien, sano, limpio, ordenado, organizado, en realidad lo que eso me va a favorecer es a poder relacionarme mejor con los demás. O sea, es una forma también de respeto a los demás. O sea, es todo eso, ¿no? Y en esa condición, o sea, el Señor nos ayuda justamente para poder crecer en esa medida. Y por eso las instrucciones que recibimos a través de la palabra, ¿no? Exacto. El tema del cuidado del cuerpo, el tema del descanso, del ejercicio,
del aseo, en fin, muchas otras cosas que las encontramos en la palabra como una forma también de podernos permitir, de ayudarnos a poder tener una mejor condición de vida, que a su vez permita que me relacione mejor con los demás, con mi prójimo, pero que también tenga la capacidad, la posibilidad de que pueda relacionarme mejor con el cielo. Exacto. ¿Okay? Son todas esas cosas. Muy bien. Quiero avanzar con un punto más, muy importante aquí. Nuevamente regresar al tema del espiritismo. Primera de Samuel, capítulo 28, versículos 13 al 15. Dice, no tienes nada que temer, dijo el rey. Dime lo que has visto. Veo un espíritu que sube de la tierra, respondió ella. ¿Y qué aspecto tiene? El de un anciano que sube envuelto en un manto. Al darse cuenta Saúl de que era Samuel, se postró rostro en tierra. Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me molestas haciéndome subir? Estoy muy angustiado, respondió Saúl. Los filisteos me están atacando y Dios me ha abandonado. Ya no me responde, ni en sueños ni por medio de profetas. Por eso decidí llamarte para que me digas lo que debo hacer. ¿Recuerdas esta experiencia, Heriberto? Es una triste historia. Claro. ¿Qué estaba pasando aquí? El rey Saúl ya no recibía respuesta de Dios. Así es que él optó por ir y consultar a un espiritista, a un medium. Claro, un medium, ¿no? Lo que podemos conocer ahora como un medium, ¿no? Una hechicera, ¿no? Hay versiones que dicen la bruja, la hechicera, la encantadora, en fin, una serie de nombres que le dan a la mujer esta. Y en realidad hay un elemento fundamental, Heriberto, que quería mencionar y que tal vez nuestros amigos lo pudieran considerar. Dice el versículo, el mismo Saúl menciona esto, ¿no? Y dice, estoy muy angustiado, respondió Saúl. Sí. Creo que esta condición de angustia y de digamos, ser consciente de la separación que tenía con Dios, ya lo llevó, digamos, a ubicarse a un extremo, ¿no? Una situación completamente ajena. Ahora, hablemos un poco más de la situación, o sea, porque, digamos, para nuestros amigos que nos están viendo, o sea, el problema era este, ¿no? El rey había perdido total conexión con Dios. Ya Dios no le estaba contestando ni sus oraciones, ni tampoco por medio de los profetas que tenía. Ya no le estaba contestando sus preguntas, no le contestaba nada. O sea, sencillamente Saúl ya se veía abandonado totalmente, separado de Dios. Y en realidad, él mismo había generado todo esto. Ok, en esa desesperación se encuentra también con la amenaza de los pueblos, sobre todo los filisteos, que era un pueblo enemigo, que venían a atacarlos. Y en medio de esa situación no sabe más qué hacer sino recurrir a buscar al profeta que había muerto ya. O sea, lo que él estaba pensando era utilizar una bruja para que le pudiera traer al muerto para poder consultarle algo, asumiendo de que el muerto le iba a poder contestar algo. Pero también algo interesante, o sea, en la torpeza de Saúl, ¿no? Asumiendo de que el profeta, que él sabía que el profeta dependía totalmente de Dios, ¿ok? Que el profeta muerto le iba a dar una respuesta a él. ¿Sí? O sea, vemos esta parte totalmente de distorsión. O sea, el hombre estaba totalmente perdido en esto, ¿no? Asumiendo de que el profeta, que en realidad debía tener una conexión con Dios, o sea, el profeta muerto le iba a dar una respuesta a él de lo que tenía que hacer. O sea, estaba totalmente extraviado, en este caso, el rey Saúl. Ahora, va y busca a la mujer, ¿no? Porque los soldados, bueno, en su corte le dicen, ¿no? Hay una mujer en tal parte que es bruja, ¿no? A pesar de que en un tiempo él había hecho el esfuerzo de expulsar a todos los brujos, encantadores, bueno, en fin, los mediums, ¿no? Los había expulsado del reino. Pero bueno, va y la busca, se disfraza incluso, o sea, no se da a conocer, se disfraza y llega hasta el lugar. Paga buen dinero, ¿ok? Ofreciéndole de que no la iba a reportar, ¿sí? Ante las autoridades, porque ella sabía de que si se mostraba como una bruja, en realidad la podían matar. O sea, eso estaba, digamos, penado en ese momento. Pero
ofrece mucho dinero, le garantiza que no le va a pasar nada y entonces ella empieza su sesión de brujería, ¿no? Empieza su sesión de brujería y entonces cuando empieza todo esto, lo que parece aquí es de que ella se espanta, ¿no? Se asusta de lo que ve, ¿ok? Y entonces, una vez que se espanta, se asusta y entra en pánico, el rey trata de calmarla y le dice, dime lo que has visto, ¿no? ¿Ok? Y entonces ella le dice, veo un espíritu que sube de la tierra, ¿no? En otras versiones, ella, o sea, menciona de que ella ve que suben seres como dioses, dice, que suben de la tierra, de debajo de la tierra van subiendo, ¿no? Y entonces, después de eso, cuando ya ve que estos seres como dioses suben de la tierra, es que ella ve que uno de ellos ya es como un anciano, como una persona vieja que está envuelta con un manto, ¿no? Y entonces, en su mente, Saúl cree que es el profeta Samuel, ¿no? Sí, pero sería, yo creo, correcto decir que hay muchas personas que supuestamente tienen contacto con el otro mundo, con espíritus. La mayoría de ellos son fraudes. Okay. Ellos quieren simplemente defraudar a la gente, Claro. les pagan para decirle una Claro. mentira. Este no era un fraude. Claro. So, debemos de aclarar que esto sí vio, sí salió, Claro. sí se presentó. Sí, definitivamente. Ok, pero debemos hacer la aclaración también a nuestros amigos. O sea, no es el hecho de que el profeta Samuel muerto regresó a la vida para comunicarse con el rey, Exacto. sino que en realidad es lo que vio esta mujer. O sea, esta mujer vio seres como dioses. O sea, lo que ella estaba viendo en realidad eran espíritus caídos, ¿sí? Espíritus malignos que eran los que estaban subiendo de debajo de la tierra y que se estaban mostrando como si fuesen el profeta Samuel que ya había muerto. Exacto. Y eso es porque el enemigo tiene esa habilidad. Él Claro. puede imitar la voz, puede imitar la persona, porque él lo conoció desde que nació. Ok, exacto. Pero hay un elemento interesante además, Heriberto, fíjate, que es el hecho de la invocación al espíritu. Ok, o sea, esta parte es fundamental, o sea, y es una parte peligrosa, y es justamente lo que estamos tratando de mostrar. O sea, el hecho de poder invocar, de poder llamar, de poder tratar de comunicarse, de acceder, ¿no?, a estos seres espirituales caídos, conlleva mucho peligro. Oh, sí. Conlleva mucho peligro. O sea, esa parte es algo a lo que uno no debe, en lo que no debe entrar. Ahora, fíjate, recuerdo la experiencia también narrada en la Biblia de este endemoniado gadareno o los endemoniados que estaban en esta área. Y que cuando el Señor reprende a los demonios que están dentro, le dice, somos muchos que estamos aquí, ¿ok? Y ellos le piden, le ruegan a Jesús que no los envíe al abismo. Dicen, no nos envíes de regreso al abismo, dice. O sea, ok, mándanos con los cerdos. O sea, acá hay un dato interesante, Heriberto. La figura que ve la mujer de Endor, de estos seres que suben de la tierra, con el pedido que le hacen los ángeles caídos, los espíritus estos malignos, ¿no?, a Jesús, de que no los regrese al abismo, ¿ok? Hay una cuestión ahí interesante, ¿no? Pareciera como, y lo digo porque es parte también de la forma de ver de hebrea, de cómo ven estas cosas, o sea, de que no es que literalmente sea así, pero es lo que ellos también asumen, o sea, que debajo de la tierra, en profundidades, hay un espacio que le llaman el abismo, ¿ok?, donde se hace referencia a que están sujetos estos ángeles caídos que fueron expulsados del cielo, ¿ok? Hay digamos, un elemento más superficial que es el espacio donde son enterrados los muertos, ¿no? O sea, lo que es el Seol, la tumba, digamos, es un espacio un poco más superficial. El abismo, el Hades, es un espacio profundo, ¿no? ¿Ok? Es un espacio donde el mismo Jesús en Apocalipsis dice, yo tengo las llaves del abismo, o sea, tengo las llaves del Hades, o sea, porque yo entré allí y pude salir de allí por mi propio medio. O sea, es interesante esto, ¿no? Representando el hecho de que él estuvo en un lugar sujetado
por la muerte eterna, o sea, la segunda muerte, pero de allí pudo salir. Exacto. Ahora, estos seres, digamos, malignos, estos seres ángeles caídos, esos espíritus que fueron expulsados a la tierra, encuentran la posibilidad de acción, no necesariamente porque están sujetos en un espacio y salen liberados y eso, ¿no? Pero por lo menos encuentran la posibilidad de acción dentro del espectro humano, dentro del ámbito humano, a raíz de que es el mismo ser humano el que lo invoca. Exacto. De allí justamente el peligro, el riesgo y la negación, la prohibición de parte de Dios de llegar a estas prácticas. Exacto, Pedro. Y también deberíamos de mirar el contraste, porque los ángeles siempre que se refieren en la Biblia vienen de arriba a abajo, Ajá. de arriba hacia abajo. Claro. Ahora, Dios está listo para darnos la ayuda. Así Es interesante porque Él de la misma manera, bueno, Él principalmente, Él quiere que nosotros pidamos ayuda. Ajá. Porque no puede actuar tampoco sin que nosotros le demos permiso. Claro, El enemigo hace exactamente lo mismo, pero no para darnos ayuda, para Así es. destruirnos. Así es, así es. Como lo Exacto. hizo con Samuel. Con Saúl. Claro, con Saúl, ¿no? Y que prácticamente le vaticinó la muerte a Saúl. No porque haya sabido el futuro, sino porque sabía ya perfectamente de que la suerte de Saúl, su muerte, estaba echada. Porque hay otro elemento interesante, y también los animo a nuestros amigos a que puedan estudiar esta parte, ¿no? No lo dice la Biblia exactamente en el caso de Saúl, pero es muy posible que en el lugar de la corte celestial, ¿no? En el lugar donde se llevan a cabo las decisiones que rigen el mundo y tal vez otros mundos, donde se juntan los hijos de Dios, probablemente la vida de Saúl ya estaba determinada a terminar, a acabar. O sea, la decisión para eso ya estaba hecha ya. Sí, Pedro, porque exactamente como dijo el Espíritu le pasó a Saúl. Ajá. Ahora, debemos tomar en cuenta de que Saúl desechó a Dios. Sí. Y no quiso más obedecer. Así es. Ahora, el enemigo podría decirle qué iba a pasar porque él podía actuar ahora sobre él. Ok, exacto. Y lo podía hacer como él quisiera. Exacto. Ahora, él le dijo lo que iba a pasar porque lo podía hacer. Okay. Antes no lo podía hacer porque no tenía el poder para hacerlo. Exacto. Porque Saúl no se lo había dado. Ok, también. Aunque también, justamente como estoy mencionando, o sea, el enemigo en ese momento ya tenía la autorización, o sea, la libertad para causarle el daño a Saúl y a sus hijos también. Exacto. O sea, porque murieron al final sus hijos también. Que esa es una condición, digamos, muy interesante. Cuando leemos el libro de Primera de Reyes, también encontramos esta situación expresada de la visión que tiene el profeta, viendo justamente el trono, el lugar donde está el Señor, y la decisión que toman respecto al rey, ¿no? A Acab, ¿ok? O sea, su suerte estaba echada. Entonces, incluso el Señor menciona quién irá por nosotros para convencer al rey a ir a la guerra. ¿Ok? Cuando leemos, me parece que es Primera de Reyes, capítulo 18. Entonces, ¿quién va a convencer al rey para que vaya a la guerra? Entonces, aparece un espíritu de mentira, dice, de parte de Jehová. O sea, obviamente sabemos quién es ese y quién tenía hasta ese momento acceso a las decisiones que también se tomaban justamente en el trono, delante del trono de Dios, ¿no? En el lugar de la toma de decisiones en el cielo. Estas cosas nos dejan ver, como digo nuevamente, o sea, el riesgo, el peligro en el que corren los seres humanos cuando ingresan justamente a ser parte de sus hábitos, de sus acciones, el entrar en este tipo de actividades que las conocemos como espiritistas. O sea, definitivamente es un riesgo muy grande. Ahora, ¿por qué es importante conocer todas estas cosas en el presente? O sea, ¿en qué me beneficia conocer de los riesgos del espiritismo en la actualidad? En realidad, Pedro, sabemos que Jesús viene pronto. Okay. Y el enemigo sabe eso. Así es. Él va a hacer uso del espiritismo para tratar de imitar la segunda venida de Jesús.
Ok. O sea, Él va a mostrar de que en realidad el hombre no muere de muchas formas, va a hacer milagros, que mucha gente va a ser engañada porque son milagros que no son normales, son sobrenaturales, que se los van a atribuir a Dios. Ok. Pero en realidad son del enemigo para engañar a las Exacto. personas. Es que debemos estar listos porque esto que está ocurriendo, de lo que estamos estudiando, se va a ver cada día más Así es. en nuestro medio. Así es. Ahora, antes sabíamos que no podían, era persecución para aquel que se creía medium en otro. Ahora se anuncia como algo inocente. Así es. Se promueve como algo que no es malo. Y se presenta en las películas como algo muy, muy bueno, ¿no? Exacto. Lleno de amor y de bondad, ¿no? Exacto. Esos son los riesgos justamente. Y frente a eso debemos estar nosotros también conscientes del riesgo que eso implica. Obviamente tenemos nuestra seguridad en las manos del Señor, siempre, cada día. Muy bien. ¿Qué tal si terminamos con una oración para concluir el estudio de esta lección? Vamos a orar. Sí. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu bondad. Gracias porque en tu misericordia tú nos das la posibilidad no solamente de conocer, Señor, los riesgos que hay detrás también de la cortina, de aquello que no vemos, pero también, Señor, de que tú nos entregas la seguridad, la fortaleza, la paz, la tranquilidad, la posibilidad de que contigo, Señor, tenemos todo a nuestro alcance y estamos seguros contigo. Gracias por ello. Y ayúdanos, Señor, protégenos de todo peligro y permítenos siempre poder estar más cerca de ti. Bendice a nuestros amigos también que nos acompañan en esta ocasión. Cuida de sus vidas, suple cada una de sus necesidades, Señor. Bendice sus hogares, sus actividades. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nos vemos entonces la próxima semana, Heriberto. Con la gracia de Dios estaremos aquí. Amén. Que así sea. Nos vemos entonces la próxima semana, amigos. Hasta luego.